Historia 1. El lamento del chamán. En las entrañas de la Sierra Tarahumara, donde los espíritus antiguos aún caminan, un sepulturero desenterró una caja que contenía el eco de una maldición y yo, don Chema, fui el primero en escuchar su lamento. Mi nombre es Chema, y mis manos, curtidas por más de 60 inviernos y 1000 paladas de tierra, conocen el peso exacto de la vida y la muerte en este rincón olvidado de Chihuahua. En 1960, el tiempo se movía lento en nuestra comunidad rarámuri, como el río que se congela en lo más crudo del invierno. Mis días transcurrían entre el silencio respetuoso del cementerio y el murmullo de las tradiciones que mis ancestros me habían legado. Era el sepulturero, el que abría la puerta de la tierra para que los nuestros volvieran a ella, y lo hacía con la solemnidad que merecía cada alma, cada despedida. Aquella noche de invierno, el frío era de esos que se te meten hasta los huesos, calando más allá de la piel, hasta el alma. La luna, un ojo pálido en el cielo oscuro, apenas ofrecía una luz fantasmal sobre las cruces de madera y las piedras sin nombre que marcaban las tumbas. El viento, un lamento constante, silbaba entre los pinos y los cipreses, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a pino helado. Había sido un día largo, y la tarea que me esperaba no era sencilla. Un joven, apenas un muchacho, había sido reclamado por la enfermedad, y la familia quería que su descanso fuera en la sección más antigua del cementerio, cerca de donde, decían los ancianos, nuestros antepasados más remotos habían sido sepultados. Era una zona que, por costumbre y un respeto casi instintivo, evitábamos. La tierra allí era más dura, más terca, como si guardara viejos secretos con celo. Me puse mi gorro de lana, ajusté mi zarape al cuerpo y encendí mi linterna de queroseno, cuya luz temblorosa apenas lograba perforar la oscuridad densa que se cernía sobre el camposanto. El aire era tan gélido que cada aliento se convertía en una pequeña nube blanca que se disolvía en la nada. Mis botas crujían sobre la escarcha que cubría el sendero de tierra. Al llegar al lugar indicado, la sensación de incomodidad se hizo más fuerte. No era miedo, no como lo entienden los jóvenes, sino una especie de respeto ancestral. Una advertencia silenciosa que la tierra misma parecía susurrar. Los árboles parecían más viejos, sus ramas retorcidas como dedos huesudos que arañaban el cielo. Las sombras danzaban con el viento, creando figuras engañosas entre las lápidas olvidadas. Comencé a cavar. El sonido de la pala golpeando la tierra congelada era el único que se atrevía a romper el silencio opresivo de la noche. Un silencio que no era vacío, sino lleno de una presencia inaudible, de miradas invisibles. Cada palada requería un esfuerzo considerable. La tierra estaba dura, compacta, como si se negara a ceder su contenido. El frío se intensificaba con cada golpe, y mis manos, a pesar de los guantes de cuero, empezaban a entumecerse. El olor a tierra mojada, a raíces viejas y a algo más, algo mineral y antiguo, llenaba mis fosas nasales. Pasaron las horas. La luna se había movido, y las estrellas, incontables y brillantes en el cielo limpio de la sierra, eran mis únicos testigos. Estaba a una profundidad considerable cuando mi pala, en lugar de hundirse en la tierra blanda, golpeó algo duro con un sonido sordo y metálico, pero a la vez hueco. Un sonido que no era de piedra ni de raíz. Me detuve, el corazón latiéndome con un ritmo un poco más acelerado de lo normal. La curiosidad, una emoción que rara vez me dominaba en mi trabajo, me impulsó a seguir. Con cuidado, empecé a despejar la tierra alrededor del objeto. Poco a poco, una forma oscura y rectangular comenzó a emerger de la oscuridad. Mis dedos engarrotados por el frío rozaron la superficie. Era madera, pero no cualquier madera. Era mezquite, una madera dura y resistente, pero ésta se sentía extrañamente lisa, casi pulida. A medida que retiraba más tierra, pude ver los intrincados tallados que la cubrían. Símbolos rarámuris, algunos que reconocía de los cuentos de los ancianos, otros que me eran completamente ajenos, antiguos y misteriosos. La caja era pequeña, del tamaño de 2 puños juntos, y parecía haber estado enterrada allí por siglos. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue su antigüedad, sino el zumbido sutil que parecía emanar de ella, un sonido apenas perceptible, como el de un enjambre de abejas muy lejano, pero que vibraba directamente en mis oídos. Y con ese zumbido llegó un frío antinatural, un frío que no venía del aire, sino de la propia madera, un frío que quemaba. Al tocarla de nuevo, una punzada de dolor aguda recorrió mi brazo como si una aguja helada se hubiera clavado en mi piel. Retiré la mano instintivamente. En ese instante fue cuando los escuché. Al principio fueron lamentos distantes, apenas un susurro llevado por el viento, que parecían venir de las profundidades de la tierra misma, o quizás de los barrancos lejanos. Luego se unieron cánticos en rarámuri antiguo, voces que conocía de las ceremonias, pero que sonaban distorsionadas, prolongadas, llenas de una tristeza milenaria. No eran los lamentos de los vivos, ni los cánticos de los que honran a los muertos. Eran algo más, algo que venía de un tiempo que ya no existía, pero que se negaba a ser olvidado.
Una persistente sensación de ser observado me invadió, como si ojos invisibles me estuvieran juzgando desde la oscuridad que rodeaba las tumbas. Miré a mi alrededor, pero solo vi las sombras danzantes y el contorno de las lápidas. El viento seguía silbando, pero ahora me parecía que llevaba consigo las voces, las arrastraba, las amplificaba. Decidí que no podía dejar la caja allí. Algo me decía que debía sacarla, que había sido desenterrada por una razón. Con una mezcla de temor y fascinación la levanté. Era más pesada de lo que parecía. La envolví en un trozo de tela que usaba para proteger mis herramientas y la llevé conmigo. El camino de regreso al pueblo se sintió más largo, más solitario. Los lamentos y cánticos, que antes eran distantes, ahora parecían seguirme, resonando en mis oídos con cada paso. A veces juraba que venían de justo detrás de mí, pero al girarme solo encontraba la oscuridad impenetrable de la noche. Llegué a mi humilde cabaña al amanecer, con el cuerpo entumecido y la mente revuelta. La caja la dejé sobre la mesa de madera, envuelta aún en la tela. El sol, un disco pálido en el horizonte, comenzaba a teñir de naranja las cumbres de la sierra, pero su luz no lograba disipar la sombra que la caja había traído consigo. Durante el día intenté ignorarla, ocupándome de mis tareas habituales, pero el zumbido sutil no me abandonaba. Era como un eco en mi cabeza, una vibración constante que me recordaba su presencia. Esa noche el frío de la caja se hizo más evidente. La había dejado en el rincón más alejado de la habitación, pero el aire a su alrededor parecía más denso, más gélido. Me acerqué, con la curiosidad venciendo al recelo. Al tocarla sentí que la madera estaba inusualmente fría al tacto, más fría que cualquier objeto inanimado debería estar. Pero de repente, sin previo aviso, la caja comenzó a calentarse, no de forma gradual, sino con un ardor repentino que me hizo retirar la mano. Era como si tuviera vida propia, como si respirara. Este ciclo de frío y calor se repitió varias veces a lo largo de la noche, un pulso inquietante que me impedía conciliar el sueño. Los lamentos y cánticos se volvieron más fuertes, más cercanos. Ya no eran ecos distantes, ahora parecían salir de las paredes de mi cabaña, del suelo, del aire mismo. Eran voces múltiples, algunas agudas, otras graves, todas teñidas de una profunda tristeza y una ira contenida. Podía distinguir palabras sueltas en rarámuri antiguo, palabras que hablaban de tierra, de sangre, de ofrendas. Me sentía envuelto por ellas, como si una manta invisible de sonidos me cubriera, ahogando cualquier otro ruido. Una noche, mientras intentaba dormir, vi cómo las sombras entre las tumbas parecían moverse con una intención propia. No era el viento. Eran formas alargadas, oscuras, que se deslizaban entre las lápidas, como si buscaran algo, o a alguien. Las vi desde mi ventana, pero también las sentí en mi mente, una presencia que me observaba, que me acechaba. La sensación de ser vigilado se volvió constante, opresiva. Los sueños, que antes eran un refugio, se transformaron en un tormento. Cada noche caía en un abismo de visiones vívidas. Veía antiguos rituales, hombres y mujeres con vestimentas tradicionales, danzando bajo la luna. Escuchaba los cánticos, los mismos que ahora me atormentaban despierto, pero en mis sueños eran más claros, más potentes. Veía sacrificios, no de animales, sino de ofrendas, de sangre derramada sobre la tierra, de objetos enterrados con una solemnidad terrible. Y en el centro de todo siempre estaba la caja, brillando con una luz interna, como si fuera el corazón de aquellos ritos ancestrales. Despertaba empapado en sudor frío, con el olor a tierra y a incienso rancio en mis fosas nasales, como si hubiera estado allí, participando en aquellos ritos olvidados. Una madrugada, después de una de esas pesadillas que me dejaban el cuerpo dolorido y la mente confusa, me levanté y me acerqué a la caja. El zumbido era ahora un murmullo constante. El frío y el calor se alternaban de forma errática. Mis manos temblaban mientras la miraba. De repente, sin que yo la tocara, la caja de madera de mezquite se abrió sola. No hubo un clic, no hubo un crujido. Simplemente, la tapa se deslizó con una suavidad sobrenatural, revelando su interior. Dentro, sobre un lecho de tierra seca y hierbas marchitas, reposaba un pequeño amuleto de hueso tallado. Era de un color amarillento, pulido por el tiempo, con grabados que parecían replicar los de la caja. Al verlo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, un escalofrío que no era de frío, sino de reconocimiento. Era un objeto antiguo, sagrado, y su presencia en la caja confirmaba que no era un simple adorno, sino algo con un propósito, con un poder. Los lamentos y cánticos se intensificaron, como si la apertura de la caja hubiera liberado una parte de ellos, una parte que ahora exigía atención. La presencia en mi cabaña era innegable. El aire se volvió pesado, denso, como si no pudiera respirar. El olor a tierra húmeda se mezclaba con un aroma dulzón y putrefacto como el de flores muertas. Sabía que no podía seguir así. La caja, el amuleto, los lamentos, los sueños, todo estaba conectado. Había profanado algo.
Había despertado algo que debía permanecer dormido. La única solución que mi mente cansada pudo concebir fue devolver la caja a la tierra, al lugar de donde la había sacado. Tal vez, así, los espíritus se calmarían, la deuda se saldaría. Con la caja bajo el brazo regresé al cementerio en la madrugada siguiente. La luna estaba alta bañando las tumbas con su luz plateada, pero esta vez la luz no ofrecía consuelo, solo revelaba las sombras danzantes entre las lápidas. El viento silbaba con una fuerza inusual y los pinos gemían como almas en pena. Los lamentos y cánticos eran ahora un coro ensordecedor que resonaba en mi cabeza y en el aire como si el propio cementerio estuviera vivo, quejándose. Llegué al agujero que había cavado. La tierra removida parecía esperarme. Con manos temblorosas coloqué la caja en el fondo del hoyo. Estaba a punto de empezar a cubrirla con tierra cuando la caja comenzó a vibrar violentamente. No era un temblor suave, sino una sacudida potente, como si un corazón gigantesco latiera con furia desde su interior. El zumbido se transformó en un rugido sordo que me hizo doler los oídos. Al mismo tiempo, una ráfaga de viento helado me azotó con una fuerza brutal, casi derribándome. Era un frío que quemaba, que penetraba mi piel y mis huesos, dejándome sin aliento. Los lamentos y cánticos, que ya eran insoportables, se transformaron en un grito colectivo de agonía, un coro de voces que se desgarraban en un tormento eterno. Era el sonido de miles de almas sufriendo, de una pena inmensurable que se liberaba con una furia ancestral. Mis ojos se abrieron de par en par buscando el origen de aquel horror, y entonces la vi. Entre las sombras danzantes de los pinos, justo al borde del agujero, una figura sombría, ataviada como un chamán antiguo, comenzó a materializarse frente a mí. No era sólida, sino una silueta oscura, hecha de sombras y de la propia oscuridad de la noche. Sus contornos eran difusos, pero pude distinguir la forma de un tocado de plumas, de un zarape tejido con símbolos que reconocía de mis sueños. No tenía rostro, pero donde deberían estar sus ojos, había dos vacíos profundos, dos pozos de oscuridad que me miraban sin ver, pero con una intención palpable. La figura se movió, lenta y deliberadamente, acercándose al borde del agujero. Su brazo, largo y delgado como una rama seca, se levantó, y un dedo huesudo formado por la propia sombra señaló la caja con una autoridad inquebrantable. No hubo palabras, pero el mensaje fue claro, resonando en mi mente con la fuerza de un trueno. Exigía un pago, la restitución de algo que le había sido arrebatado, algo que la tierra reclamaba con vehemencia. El terror me paralizó. No era el miedo a la muerte, sino el miedo a lo que representaba aquella figura, a la deuda ancestral que yo, un simple sepulturero, había despertado. El grito de agonía de las voces se hizo más fuerte, y la figura del chamán pareció crecer, volviéndose más imponente, más amenazante. Mi cuerpo reaccionó por instinto, una oleada de pánico que me impulsó a la acción. Corrí sin mirar atrás, sin pensar en la pala, en mis herramientas, en la caja. Corrí por entre las tumbas, tropezando con las lápidas, sintiendo el frío helado del viento y el eco del grito en mis oídos. No sabía dónde iba, solo quería escapar de aquella presencia, de aquella demanda silenciosa pero poderosa. La figura del chamán se desvaneció, pero la caja vibraba en mi mente, una promesa de un pago que se negaba a ser olvidado. Supe que la deuda de la tierra ahora era mía, y que el lamento del chamán, una vez despierto, no descansaría hasta cobrarla. Historia 2. La melodía del silencio. En la majestuosidad gótica de Filadelfia, donde los muertos victorianos duermen, un vigilante nocturno descubrió que el tiempo, para algunas almas, se detiene en un lamento, y yo, John, fui el único en escucharlo. Mi nombre es John, y en 1985 mis noches transcurrían bajo la pálida luz de la luna, patrullando los senderos sinuosos del cementerio de Laurel Hill en Filadelfia. Fui policía durante 15 años, un hombre de hechos, de lógica, de lo que se puede ver y tocar. Pero la vida, como un río que cambia su curso, me llevó a este lugar de mármol y silencio, donde el pasado se aferra a la piedra y los secretos se susurran con el viento. Aquí, entre mausoleos imponentes y tumbas históricas, mi pragmatismo se puso a prueba de una manera que jamás habría imaginado. El cementerio de Laurel Hill no es un camposanto cualquiera. Es una obra de arte gótica, un museo al aire libre donde la arquitectura victoriana se alza majestuosa, desafiando el paso del tiempo. Las estatuas de ángeles con alas rotas, los obeliscos que arañan el cielo y las efigies de mármol que miran con ojos vacíos, todo contribuye a una atmósfera de solemnidad y misterio. Las familias más antiguas y acaudaladas de Filadelfia eligieron este lugar para su descanso eterno, construyendo verdaderas fortalezas de piedra para albergar a sus muertos. Mi trabajo era simple: asegurarme de que nadie profanara ese descanso, que el silencio de la noche no fuera interrumpido por intrusos. Era una fría madrugada de otoño. El aire, denso y húmedo,
Se colaba por las rendijas de mi uniforme, erizándome la piel. Las hojas secas crujían bajo mis botas con cada paso, un sonido que se amplificaba en el silencio opresivo del cementerio. La niebla, como un velo fantasmal, se arrastraba entre las lápidas, envolviendo los mausoleos en una bruma etérea que distorsionaba las formas y jugaba con las sombras. La luna, apenas un cuarto menguante, proyectaba una luz pálida y fantasmal que apenas lograba perforar la oscuridad. El olor a tierra húmeda, a hojas en descomposición y a la cera quemada de alguna vela olvidada flotaba en el ambiente, una fragancia que se había vuelto familiar, casi parte de mí. Mi ronda me llevaba por la sección más antigua del cementerio, un laberinto de mausoleos de granito oscuro y mármol pulido. Había una hilera en particular, la de la familia Thorne, que siempre me causaba una extraña quietud. No era miedo, no en el sentido convencional, sino una sensación de respeto forzado, como si el aire alrededor de esos mausoleos fuera más pesado, más denso. El mausoleo de los Thorne era una mole de piedra oscura, con gárgolas que observaban desde las alturas y una pesada puerta de bronce sellada por el tiempo y el óxido. Nunca había habido reportes de actividad inusual allí, pero algo en su imponente silencio me inquietaba. Esa noche, mientras me acercaba a la sección Thorne, el frío se intensificó. No era el frío del otoño, sino un frío más penetrante que parecía emanar de la propia piedra. Mis pasos, que antes resonaban con claridad, ahora parecían amortiguados, como si el sonido se ahogara en la densidad del aire. La niebla se había vuelto más espesa y las formas de los mausoleos se alzaban como gigantes dormidos, apenas visibles. Al pasar junto al mausoleo de los Thorne, me detuve. Un sonido. Al principio pensé que era el viento, o quizás el crujido de alguna rama, pero no. Era un débil sonido de un metrónomo. Un tic-tac, rítmico, suave, pero inconfundible. Mi mente, entrenada para la observación, intentó encontrar una explicación racional. ¿Un pájaro? ¿Una rama golpeando? No. El ritmo era demasiado preciso, demasiado mecánico. Agudicé el oído. El sonido parecía venir del interior del mausoleo, de detrás de esa pesada puerta de bronce que llevaba décadas sin abrirse. Y entonces la escuché. Una voz de niña, tenue, casi un susurro, pero inconfundiblemente infantil, cantando una canción de cuna. La melodía era sencilla, melancólica, una tonada antigua que me evocaba imágenes de tiempos pasados. Mi corazón dio un vuelco. No había nadie más en el cementerio a esas horas. El mausoleo estaba sellado. ¿Cómo era posible? Mi mente pragmática luchaba por encontrar una explicación, pero ninguna se presentaba. El metrónomo y la voz se entrelazaban, creando una sinfonía macabra en la quietud de la noche. El aire en el pasillo, que ya era frío, se volvió gélido, un frío que quemaba los pulmones al respirar. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino de una profunda incomodidad, de una certeza de que algo estaba terriblemente mal. Y con el frío un persistente olor a lilas y polvo impregnó el ambiente. Lilas, una flor que no crecía en esta época del año. Y polvo, el olor de lo viejo, de lo olvidado, de lo que ha permanecido encerrado por demasiado tiempo. Me acerqué a la puerta de bronce. Mi linterna de mano temblaba ligeramente. La luz, un círculo amarillo y vacilante, apenas lograba iluminar la superficie corroída de la puerta. El tic-tac del metrónomo y la canción de cuna se hicieron más claros, como si la fuente del sonido estuviera justo al otro lado de la piedra. Apoyé la oreja en el frío metal, pero no escuché nada más allá de mis propios latidos. Era como si el sonido se originara en mi propia cabeza, o en el aire mismo. Fue entonces cuando mis ojos, acostumbrados a la oscuridad, captaron algo en el suelo, justo en la base de la puerta del mausoleo. Una forma oscura, pequeña. Me agaché, mi mano extendiéndose con cautela. Era un metrónomo de madera antiguo. Estaba allí, inexplicablemente, sobre la tierra cubierta de hojas secas, como si alguien lo hubiera dejado caer. Lo tomé. La madera estaba inusualmente fría al tacto, más fría que el aire gélido que me rodeaba. Era un objeto de otra época, de un diseño que no había visto en años. Lo giré en mis manos, buscando alguna marca, alguna explicación. Estaba perfectamente intacto, sin signos de haber estado a la intemperie. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién lo había puesto? Mi mente se negaba a aceptar la única respuesta posible. Llevé el metrónomo a mi pequeña oficina en la caseta de vigilancia, un espacio austero con un escritorio de metal, un calentador eléctrico y una radio de banda corta. Lo coloqué sobre el escritorio bajo la luz mortecina de una bombilla. Durante los días siguientes, el metrónomo se convirtió en una obsesión silenciosa. Lo observé, lo manipulé, lo desarmé parcialmente buscando algún mecanismo oculto, alguna explicación racional para su presencia y su frío. No encontré nada. Era un metrónomo antiguo, sin más. Pero la cosa no terminó ahí. Una noche, mientras rellenaba el papeleo de mi ronda,
Escuché un suave tic-tac proveniente del escritorio. Me sobresalté. El metrónomo, que había dejado sin cuerda, estaba moviendo su péndulo, lentamente al principio, luego acelerándose y ralentizándose solo, como si una mano invisible lo estuviera manipulando. Lo detuve, lo volví a observar. No había forma. Lo guardé en un cajón bajo llave, pero incluso allí el sonido se filtraba, un ritmo fantasmal que se colaba por las rendijas, un recordatorio constante de lo que había encontrado. Intenté ignorarlo, atribuirlo al cansancio, a la sugestión, pero el sonido era real, inconfundible. La voz de la niña también se volvió más insistente. Ya no era un susurro lejano. Ahora la escuchaba en los pasillos del cementerio, entre las tumbas, incluso en mi propia oficina, a pesar de que el mausoleo Thorn estaba a una buena distancia. La melodía era siempre la misma canción de cuna, clara y melancólica, pero ahora parecía más cercana, más real. A veces juraba que la escuchaba justo detrás de mí, o flotando en el aire a mi lado. Era una voz infantil, pero con una tristeza tan profunda que me oprimía el pecho. Intenté grabarla con una pequeña grabadora de casete que tenía, pero al reproducir la cinta solo se escuchaba estática, un silbido blanco que ahogaba cualquier otro sonido. Era como si la voz existiera solo para mis oídos, o para aquellos que estaban destinados a escucharla. Volví al mausoleo de los Thorn varias veces, impulsado por una mezcla de temor y una necesidad incomprensible de entender. La atmósfera alrededor de la tumba se había vuelto más densa, más opresiva. El frío era constante y el olor a lilas y polvo se había intensificado, ahora mezclado con un tenue aroma a humedad y a algo dulzón, casi nauseabundo, como el de flores marchitas. Una noche, mientras observaba la puerta de bronce, las luces del mausoleo, unas pequeñas lámparas de gas que se encendían automáticamente al anochecer, aunque rara vez funcionaban bien, parpadearon con una intensidad inusual, creando sombras danzantes que se movían como figuras fantasmales en el interior. Y a través de los pequeños ventanales de cristal emplomado, juré ver cómo algunos objetos decorativos se movían sutilmente. Una pequeña estatua de un ángel que antes miraba al frente, ahora parecía tener la cabeza ligeramente girada, como si me observara. Un jarrón de flores de seda polvoriento y viejo se había deslizado unos centímetros de su pedestal. Eran cambios mínimos, casi imperceptibles, que mi mente intentaba descartar como ilusiones ópticas, pero que mi instinto me decía que eran reales. La necesidad de respuestas se volvió insoportable. Mi pragmatismo se había desmoronado, dejando paso a una curiosidad mórbida. Pasé días en los archivos del cementerio, revisando viejos registros, periódicos y libros de defunciones. Quería saber quién era la familia Thorn, quiénes estaban enterrados en ese mausoleo. Y fue allí donde encontré la historia. Una historia que me heló la sangre y confirmó mis peores presentimientos. La familia Thorn había sido una de las más prominentes de Filadelfia, pero su historia estaba marcada por una tragedia. En 1878, su hija menor, Eleanor, una niña de solo 7 años, había caído enferma. Los médicos de la época, con sus conocimientos limitados, la declararon muerta. La familia, desolada, la enterró rápidamente en el mausoleo familiar. Pero según un pequeño y casi ilegible recorte de periódico de la época, días después de su entierro, un sepulturero que trabajaba cerca del mausoleo juró haber escuchado débiles gritos provenientes del interior. La familia, en su dolor, lo desestimó como un delirio, pero el rumor persistió. La pequeña Eleanor no había muerto, sino que había sufrido de catalepsia, un estado en el que el cuerpo parece sin vida. Había sido enterrada viva por error. La historia era un eco lejano, un susurro olvidado, pero para mí ahora era una verdad aterradora. La voz, el metrónomo, el frío, todo encajaba. La niña no había muerto en paz. Su alma estaba atrapada, condenada a repetir su agonía. Con esta terrible revelación, mi percepción del cementerio cambió. Ya no era solo un lugar de descanso, sino una prisión para un alma inocente. La siguiente noche de mi ronda, al pasar por el mausoleo, la presencia se hizo física. Sentí un frío intenso que me rodeó las piernas, como si una pequeña ráfaga de aire helado me hubiera rozado. Luego, una sensación fugaz, como si una pequeña mano invisible me hubiera tocado la pantorrilla. No hubo dolor, solo un escalofrío profundo que me dejó sin aliento. Me detuve en seco, el corazón latiéndome con fuerza. Miré hacia abajo, pero no había nada, solo las hojas secas y la oscuridad. Pero la sensación persistió, una huella helada en mi piel. Y justo entonces escuché una leve risa infantil, que rápidamente se transformó en un sollozo ahogado, tan cerca que juré que venía de mis propios pies. Era la niña, Eleanor, intentando comunicarse, intentando tocarme, buscando una conexión con el mundo de los vivos. La culpa me invadió. Había descubierto su tormento y ahora sentía una responsabilidad abrumadora.
La niña estaba atrapada y yo era el único que lo sabía. No podía dejarla así. Tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. Una noche, armado de una determinación que rayaba en la locura, regresé al mausoleo. Llevaba conmigo una pequeña palanca y una linterna más potente. El metrónomo, que había dejado en mi oficina, había estado latiendo sin parar durante horas, un ritmo frenético que me había impulsado a esta acción desesperada. El aire alrededor del mausoleo era casi insoportable. El frío era tan intenso que mis labios se pusieron azules y mis dedos se entumecieron. El olor a lilas y polvo era abrumador, mezclado ahora con un tenue aroma a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y rancio como sangre seca. La niebla se había disipado, pero la oscuridad era más densa, más profunda, como si el propio mausoleo absorbiera la luz. Las gárgolas de piedra parecían observarme con ojos acusadores. Me acerqué a la pesada puerta de bronce. El óxido la había sellado casi por completo, pero la palanca era fuerte. Coloqué la punta en la rendija, haciendo palanca con todas mis fuerzas. El metal gimió, un sonido chirriante que resonó en el silencio sepulcral del cementerio. En ese instante la atmósfera se volvió insoportable. La voz de la niña, que antes era una melodía melancólica, se transformó en un grito desgarrador, un alarido de puro terror y agonía que me perforó los tímpanos y me hizo caer de rodillas. Era el sonido de una vida arrancada a la fuerza, de una muerte lenta y aterradora, repetida una y otra vez. El grito resonó en el cementerio, rebotando en los mausoleos, un eco de tormento que parecía venir de todas partes a la vez. Al mismo tiempo, un estruendo metálico me sobresaltó. El metrónomo que había dejado en mi oficina no estaba allí, pero juré escucharlo. Un sonido violento, como si se hubiera roto en 1000 pedazos, resonó en mi mente. Un crack seco y final que marcó el fin de algo. Y justo cuando el grito de la niña alcanzó su punto máximo, una ráfaga de aire helado salió disparada del interior del mausoleo golpeándome con una fuerza brutal, tirándome hacia atrás. Era un frío que me quemó la piel, que me dejó sin aliento, llevando consigo el olor a descomposición y a una tristeza tan profunda que me hizo sentir mareado, con una opresión insoportable en el pecho. Y entonces la vi. Justo detrás de la rendija que había logrado abrir en la puerta, una pequeña figura translúcida comenzó a materializarse. Era la silueta de una niña, vestida con un antiguo vestido de encaje blanco, ahora sucio y desgarrado, como si hubiera estado bajo tierra. Su cabello era oscuro y enmarañado, y su rostro, pálido y etéreo, estaba contorsionado por el terror y la desesperación. Sus ojos, grandes y vacíos, me miraban con una súplica que me rompió el alma. Lentamente, con una lentitud sobrenatural, extendió una mano helada hacia mí, una mano pequeña y translúcida no para atacarme, sino para pedir ayuda. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido, solo la imagen de un grito silencioso, una súplica muda que resonaba en mi mente. «Ayúdame, sácame de aquí». El metrónomo se rompió. Un silencio ensordecedor que ahogó el grito de la niña. Supe que el mausoleo no era solo una tumba, sino una prisión, y que su alma ahora me perseguiría con su canción inacabada, una melodía de tormento eterno. Historia 3. Las flores de la venganza. En la costa de la muerte, donde el mar reclama sus almas, una florista descubrió que algunas flores, una vez plantadas, florecen con la venganza de los ahogados. Y yo, Ana, fui la única en ver su poder. Mi nombre es Ana. Y en el verano de 2012 mi vida giraba en torno a las flores. No las de los jardines cuidados, sino las que nacían salvajes en los acantilados de la Costa de la Muerte, aquí en Galicia. Mi pequeña floristería, Flor do Mar, era más un refugio que un negocio, un lugar donde el aroma a salitre se mezclaba con el dulzor de los claveles y el perfume terroso de las margaritas. Desde niña tuve una sensibilidad especial, una conexión con la naturaleza que iba más allá de lo que la gente común podía entender. Podía sentir la vida en cada pétalo, la historia en cada raíz. Y en esta costa, donde el mar es tan hermoso como cruel, esa sensibilidad a veces me mostraba más de lo que quería ver. El cementerio del pueblo, un lugar pequeño y ventoso aferrado a la ladera de un acantilado, era uno de mis destinos habituales. Sus tumbas, muchas de ellas de marineros que el océano había reclamado, miraban hacia el Atlántico, como si esperaran el regreso de sus almas perdidas. El viento, constante y salado, silbaba entre las lápidas, llevando consigo el eco de las olas que rompían abajo. El olor a sal, a algas y a la tierra húmeda de las tumbas era una fragancia familiar, casi reconfortante. Era una noche de verano, pero el viento traía un frío inusual, un presagio de tormenta que se sentía en el aire. La luna, apenas una astilla plateada, se escondía entre nubes densas y rápidas. Había recibido un encargo anónimo, algo que no era raro en un pueblo pequeño donde los secretos se guardan con celo. El mensaje, escrito en un papel arrugado, era simple.
Un ramo de flores de la muerte para el marinero. Tumba 17. Esta noche. Las flores de la muerte eran una variedad local de flores silvestres, de un color morado oscuro casi negro, con tallos espinosos y una savia venenosa. Crecían en los lugares más inhóspitos, cerca de los acantilados, y se decía que solo florecían cuando una tragedia se cernía sobre el mar. Su aroma era peculiar, una mezcla de tierra húmeda y algo amargo, casi metálico. No eran flores para un funeral común, sino para un propósito más oscuro, más simbólico. Preparé el ramo con una mezcla de respeto y una extraña inquietud. Sus pétalos, aterciopelados y sombríos, parecían absorber la poca luz que había. Sus espinas, afiladas como agujas, me recordaban el peligro que encerraban. Las até con un cordel de cáñamo y me puse mi chaqueta más gruesa. La noche me esperaba. El camino al cementerio era empinado y solitario. El viento azotaba mi rostro, trayendo consigo el sonido incesante de las olas rompiendo contra las rocas. Al llegar a la verja de hierro forjado, el chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el silencio, un sonido que siempre me ponía los pelos de punta. Las sombras de las lápidas se alargaban y se retorcían con el viento, creando figuras fantasmales que parecían moverse entre las tumbas. El olor a sal y a tierra se intensificó, mezclándose con un tenue aroma a humedad y a cera quemada, de alguna vela que se había consumido horas antes. La tumba 17 estaba en una sección más antigua, cerca del muro que daba al mar. Era una lápida de granito gris, erosionada por el tiempo y el salitre, con el nombre de Manuel Rivas grabado en ella, junto a la imagen de un ancla. Sabía de Manuel. Había muerto hacía un año en extrañas circunstancias, ahogado en una noche de tormenta. Se decía que no había sido un accidente, que había habido una disputa, un rival en el amor. Pero en un pueblo pequeño esas historias se ahogan en el silencio. Deposité el ramo de flores de la muerte sobre la lápida fría. Sus pétalos oscuros contrastaban con el gris del granito. El viento sopló con más fuerza, haciendo que las flores se movieran ligeramente, como si respiraran. Fue entonces cuando lo noté. Una luz verdosa tenue, apenas perceptible, comenzó a emanar de los pétalos. No era un reflejo de la luna, ni de mi linterna. Era una luz propia, interna, que pulsaba suavemente, como el latido de un corazón oculto. Y con esa luz, un olor a sal y putrefacción se hizo presente. Un aroma nauseabundo que no venía del mar, sino de las propias flores, como si estuvieran desprendiendo el hedor de la muerte. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una sensación que no podía explicar. Las flores no eran solo flores, había algo más en ellas, algo oscuro y vivo. Me quedé allí un momento observándolas, hipnotizada por su brillo fantasmal y su olor macabro. El viento que antes silbaba, ahora parecía llevar consigo lamentos ahogados, sonidos guturales que parecían venir del mar, de las profundidades de las olas que rompían contra los acantilados. Eran voces, no de humanos, sino de algo más, algo antiguo y doliente que se quejaba en la oscuridad. Regresé a casa con la mente revuelta. Los lamentos del mar me persiguieron hasta mi cama, y el brillo verdoso de las flores se grabó en mi retina. Intenté dormir, pero la imagen de las flores, el olor a putrefacción y los lamentos me mantuvieron despierta. Una sensación de opresión en el pecho que no me abandonaba. Al día siguiente la curiosidad me arrastró de nuevo al cementerio. El sol brillaba, disipando la niebla de la noche, pero el aire seguía siendo fresco y salado. Me acerqué a la tumba de Manuel Rivas con una mezcla de temor y fascinación. Lo que vi me dejó sin aliento. Las flores de la muerte no solo no se habían marchitado, sino que habían crecido. Sus tallos, que antes eran delgados, ahora eran más gruesos y vigorosos. Sus pétalos más oscuros, más intensos, se habían extendido, envolviendo la lápida de granito, cubriendo el nombre de Manuel Rivas con una maraña de espinas y hojas. Era como si hubieran cobrado vida propia, alimentándose de algo invisible, de algo que la tierra les ofrecía. El olor a putrefacción se había intensificado, ahora mezclado con un aroma dulzón y empalagoso, como el de la cera quemada y el incienso rancio, que me provocaba náuseas. Los lamentos del mar, que antes eran ahogados, ahora se escuchaban con más claridad. Eran voces, sí, voces que hablaban en un idioma que no entendía, pero que transmitían una profunda desesperación y una ira contenida. Parecían venir de las profundidades del océano, arrastradas por las olas, pero también del propio cementerio, de las tumbas de los marineros, como si las flores hubieran abierto un canal entre el mundo de los vivos y el de los ahogados. Los días se convirtieron en noches, y las noches en una vigilia constante. Las flores se extendían a una velocidad aterradora. No solo cubrían la tumba de Manuel Rivas, sino que sus tallos espinosos se arrastraban por el suelo, trepando por las lápidas cercanas, cubriendo las cruces de madera y las estatuas de ángeles con su manto oscuro.
El cementerio, que antes era un lugar de descanso, se estaba transformando en un jardín macabro, un tapiz de pétalos negros y espinas que se movían ligeramente con el viento, como si respiraran. El olor a putrefacción se había vuelto insoportable, un hedor dulzón y nauseabundo que atraía a insectos extraños. Moscas grandes y lentas, de un color verde metálico, zumbaban alrededor de las flores y pequeños escarabajos negros se arrastraban por los tallos como si fueran sus guardianes. El aire estaba denso, pesado, cargado de una humedad opresiva que me dificultaba la respiración. Los lamentos se volvieron más claros, más desesperados. Ya no eran solo voces, sino frases sueltas, fragmentos de súplicas y maldiciones en gallego antiguo, mezcladas con el sonido del agua y el crujido de la madera. Era como si las voces de los ahogados intentaran comunicarse, intentaran decir algo, advertir algo. Pasaba horas en el cementerio, escondida entre las tumbas, escuchando, intentando descifrar el mensaje que las flores y el mar me traían. Sentía una opresión constante en el pecho, un mareo que me hacía dudar de mi propia cordura. La obsesión me llevó a la biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento y olvidado donde se guardaban los viejos archivos. Quería saber más sobre Manuel Rivas, sobre su muerte, sobre las leyendas de las flores de la muerte, y fue allí donde encontré la verdad, una verdad que se había ahogado en el silencio del pueblo. Manuel Rivas no había muerto en un accidente, había sido asesinado. Su rival en el amor, un pescador celoso llamado José, lo había empujado por los acantilados en una noche de tormenta, simulando un naufragio. La gente del pueblo lo sospechaba, pero nadie había podido probarlo. El cuerpo de Manuel nunca fue encontrado, solo su barca destrozada. Y las flores de la muerte, según los viejos cuentos, eran un vehículo para la venganza de los ahogados, una forma en que los espíritus del mar reclamaban justicia cuando los hombres se la negaban. Las flores se alimentaban de la ira, del dolor, de la injusticia y crecían hasta que la venganza se consumaba. La revelación me golpeó como una ola fría. Las flores no eran solo un encargo anónimo, eran el instrumento de una venganza desde el más allá, una justicia que el mar y la tierra habían decidido tomar por sí mismos. Y yo, Ana, la florista, había sido la involuntaria cómplice de este macabro plan. La culpa me invadió, un peso frío en el estómago. Tenía que detenerlo. Tenía que quitar esas flores, romper el ciclo de venganza. Una noche, bajo una luna nueva que apenas ofrecía luz, regresé al cementerio. El viento era un aullido constante y las olas rompían con una furia inusual contra los acantilados. El cementerio era ahora un jardín de sombras, un lugar donde las flores oscuras dominaban el paisaje, brillando con una luz verdosa más intensa que nunca. El olor a putrefacción era abrumador, y los lamentos del mar eran un coro ensordecedor de voces dolientes y furiosas. Me acerqué a la tumba de Manuel Rivas, ahora completamente cubierta por la maraña de flores de la muerte. Sus tallos, gruesos y retorcidos, se entrelazaban como serpientes, y sus espinas brillaban con la luz fantasmal. Con un nudo en el estómago, extendí mis manos intentando arrancar las flores de la lápida. Pero en el instante en que mis dedos rozaron los tallos, estos la envolvieron con sus tallos espinosos, no con suavidad, sino con una fuerza brutal, como si tuvieran vida propia. Las espinas se clavaron en mi piel, causándome un dolor agudo, pero no era solo físico. Era una sensación de ser atrapada, de ser arrastrada a una oscuridad fría y húmeda. Al mismo tiempo, la atmósfera se volvió glacial. El viento se detuvo, y un silencio opresivo se cernió sobre el cementerio, un silencio que era más aterrador que cualquier ruido. Los lamentos del mar cesaron, y en su lugar una voz que no era humana, sino acuática y gutural, como el sonido del agua gorgoteando en una garganta ahogada, resonó en mi mente, no en mis oídos. Y entre las sombras de las flores una figura se manifestó. No era sólida, sino una silueta difusa, hecha de agua y oscuridad, con ojos de algas que brillaban con una luz verdosa, los mismos ojos que había visto en mis sueños. Era el espíritu de Manuel Rivas, el marinero ahogado, pero no como un hombre, sino como una criatura del mar, un espectro de venganza. La figura se acercó y la voz gutural resonó en mi cabeza, exigiendo que las flores se quedaran. «Son mi venganza eterna», susurró el espíritu con un eco metálico. «Mi justicia contra quienes me traicionaron. No las toques, son mías. Son la sangre de mi venganza». Las flores se apretaron más a mi cuerpo, sus espinas clavándose más profundamente, como si el espíritu las controlara, usándolas para castigarme por mi intento de detenerlo. Sentí que me arrastraban hacia la tierra, hacia las raíces de las flores, hacia la oscuridad de la tumba. Logré liberarme, no sé cómo. El dolor, el miedo, la desesperación me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Corrí, mis manos sangrando, mi ropa rasgada, el alarido del viento y el eco de la voz gutural persiguiéndome. Caí y me levanté,
tropezando con las lápidas, sintiendo el frío de la tierra y el olor a putrefacción en mis fosas nasales. Las flores se aferraron a mí, una promesa de venganza que se negaba a marchitarse. Supe que el marinero no descansaría hasta que las flores y su maldición cubrieran todo el pueblo y que yo, ahora, era parte de su eterna venganza, una florista de la muerte. Historia 4. La muñeca de los ojos de cristal. En la mística Nueva Orleans, donde los velatorios son un puente entre mundos, una nieta descubrió que algunas muñecas, una vez amadas, guardan un secreto tan antiguo que la muerte misma se niega a silenciarlo. Mi nombre es Sophie, y en la primavera de 2018 la muerte de mi abuela me trajo de vuelta a Nueva Orleans, a la antigua funeraria de la familia Dubois. Aquí, en esta ciudad donde el velo entre la vida y la muerte es tan delgado como la niebla que se arrastra por el Mississippi, los velatorios no son solo despedidas, sino encuentros, a veces, con lo inexplicable. Mi abuela, una mujer excéntrica y llena de historias, había vivido una vida larga y peculiar, siempre rodeada de su vasta colección de muñecas de porcelana. Cada una tenía un nombre, una personalidad y, según ella, un alma propia. Yo, una joven pragmática criada lejos de las supersticiones del sur, siempre lo tomé como una de sus muchas fantasías, hasta ahora. La funeraria Dubois, con sus techos altos, sus suelos de madera que crujían bajo el peso de los años y sus arañas de cristal que proyectaban sombras danzantes, era un lugar que siempre me había inquietado. El aire, incluso en una noche cálida y húmeda de primavera, tenía un frío inherente, un olor a incienso rancio, a cera quemada y a flores marchitas que se había impregnado en las paredes. La humedad de Nueva Orleans se sentía en cada rincón, pegajosa y opresiva. Afuera, el canto lejano de un saxofón se mezclaba con el zumbido de los insectos nocturnos, un lamento melancólico que parecía acompañar el duelo. El velatorio de mi abuela se extendía por la sala principal, un espacio adornado con lirios blancos y velas que parpadeaban suavemente, proyectando una luz tenue sobre el ataúd de caoba. Mi abuela yacía allí, serena, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. A su lado, sobre un pequeño pedestal de terciopelo, había colocado su muñeca de porcelana favorita. Era una pieza antigua, de una belleza inquietante, con un vestido de encaje blanco que el tiempo había amarillado y unos ojos de cristal de un azul profundo que parecían mirar con una intensidad inusual. La había amado desde niña, y mi abuela siempre decía que era su compañera de juegos más leal. La noche avanzaba, y los últimos familiares y amigos se habían retirado, dejando solo a mi padre y a mí en la sala, sumidos en el silencio respetuoso que sigue a la despedida. El aire se había vuelto más denso, más pesado, como si la propia atmósfera se negara a moverse. El olor a jazmín que mi abuela tanto amaba y que impregnaba la sala se mezclaba ahora con un aroma más sutil pero inconfundible, talco de bebé, un olor que no encajaba, que me provocó un escalofrío. Mientras mi padre hablaba en voz baja por teléfono en la oficina contigua, me quedé sola con el ataúd y la muñeca. Mis ojos, cansados por el llanto y la falta de sueño, se posaron en ella. Fue entonces cuando lo noté. Los ojos de cristal de la muñeca parecían seguirme con la mirada. No era una ilusión óptica, no era el cansancio, eran sus ojos, esos orbes azules, que giraban ligeramente, enfocándose en mí mientras me movía por la sala. Me detuve, el corazón latiéndome con un ritmo un poco más acelerado. La observé fijamente. La muñeca inmóvil me devolvía la mirada con una fijeza que me heló la sangre. Y luego su cabeza. La muñeca, que había estado perfectamente erguida, inclinó ligeramente su cabeza hacia un lado, como si me estuviera escuchando, o quizás como si me estuviera evaluando. Era un movimiento sutil, apenas perceptible, pero inconfundible. Un escalofrío me recorrió la espalda. El aire en la sala, que ya era frío, se volvió gélido y denso, como si la temperatura hubiera bajado bruscamente en ese rincón. La sensación de opresión en el pecho se hizo más fuerte, como si una mano invisible me apretara los pulmones. El olor a talco de bebé y jazmín se intensificó, ahora con un matiz dulzón y empalagoso, casi nauseabundo. Intenté encontrar una explicación racional. El cansancio, la sugestión, pero la imagen de esos ojos siguiéndome y la cabeza inclinándose se grabó en mi mente. Una imagen que se negaba a ser descartada. Pasaron las horas y la noche se hizo más profunda. Mi padre se había ido a descansar y yo me había quedado en la sala, incapaz de conciliar el sueño. La muñeca ahora parecía observarme desde la oscuridad. Me levanté para ir a la cocina por un vaso de agua. Al regresar, mis ojos se posaron de nuevo en el pedestal. La muñeca de porcelana que la había dejado mirando hacia el ataúd, ahora estaba ligeramente girada, su cuerpo apuntando hacia la puerta como si se hubiera movido por sí misma. No era un cambio drástico, pero era suficiente para que mi mente, ya alterada, lo registrara como algo imposible. La había visto claramente. Estaba segura.
La siguiente noche, durante el velatorio, la atmósfera se volvió más inquietante. Los pocos familiares que quedaban se quejaban del frío inusual en la sala, a pesar de que el sistema de calefacción estaba funcionando. El olor a talco de bebé y jazmín era ahora constante, mezclado con un tenue aroma a humedad y a algo dulzón, casi a cera quemada. Mientras estaba sentada en un sofá, intentando leer para distraerme, escuché un sonido. Al principio pensé que era el crujido de la madera, o el viento que se colaba por una ventana. Pero no, eran susurros infantiles, apenas audibles, como si varias voces de niños pequeños estuvieran hablando en voz baja, justo al borde de mi audición. Y luego, una risa melancólica. Una risa que sonaba a la vez inocente y profundamente triste, que parecía venir directamente de la muñeca. Me giré bruscamente. La muñeca estaba inmóvil, sus ojos de cristal fijos en el vacío. Pero los susurros y la risa persistían. Un eco fantasmal que resonaba en mi mente. Una melodía macabra que se negaba a desaparecer. Las luces de la funeraria comenzaron a fallar. Las lámparas de araña, que antes brillaban con una luz constante, ahora parpadeaban erráticamente, creando sombras danzantes que se movían por las paredes y el techo como figuras fantasmales. Los objetos pequeños, que antes estaban quietos, ahora parecían tener vida propia. Un pequeño florero de cristal, que estaba en una mesa auxiliar, se deslizó unos centímetros sin que nadie lo tocara. Un libro que había dejado en el suelo se movió ligeramente, como si hubiera sido empujado. Eran pequeños detalles, pero la acumulación de ellos me estaba volviendo loca. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación, pero cada intento se desmoronaba ante la evidencia de mis propios sentidos. La sensación de opresión en el pecho se hizo constante, acompañada de escalofríos que me recorrían la espalda, dejándome sin aliento. La muñeca se había convertido en el centro de mi tormento. Sentía su presencia, su mirada constante, incluso cuando no la veía. No podía ignorarla. Tenía que saber. Tenía que entender qué era lo que había traído mi abuela a la funeraria. Qué secreto guardaba esa muñeca de ojos de cristal. Pasé los días siguientes, entre el velatorio y mi casa, investigando. Revisé viejos álbumes de fotos de mi abuela, diarios, cartas. Buscaba cualquier mención a la muñeca, a su origen. Y fue en un viejo baúl, en el ático de la casa de mi abuela, donde encontré la verdad. Una verdad que se había ocultado durante décadas. Encontré un diario escrito con la letra temblorosa de mi abuela que hablaba de una niña. El diario relataba la historia de una pequeña llamada Lily que había vivido en la casa de mi abuela hacía muchos años, antes de que mi abuela la comprara. Lily había sido una niña solitaria, con pocos amigos, y su única compañía era una muñeca de porcelana con ojos de cristal. Un día, mientras jugaba en el jardín, Lily había caído por las escaleras de piedra de la casa, muriendo trágicamente. Su muerte había sido un accidente, pero el diario de mi abuela sugería algo más. Hablaba de la tristeza de la muñeca, de cómo parecía llorar por su dueña. Y lo más inquietante, mi abuela creía que el espíritu de la niña había quedado ligado a la muñeca, que la muñeca era un conducto para su alma, un refugio para su pena. Mi abuela, con su excentricidad, había conservado la muñeca, creyendo que así consolaba a la pequeña Lily. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La muñeca no era solo un juguete, era la prisión de un alma inocente, el eco de una tragedia olvidada. Y mi abuela, sin saberlo, o quizás sabiéndolo, la había mantenido cerca, alimentando su presencia. La sensación de ser observada se intensificó, ahora con una cualidad más personal, más íntima. Sentía una presencia fría y pequeña que se movía a mi alrededor, una sombra infantil que me seguía, que me acechaba. A veces juraba sentir un leve roce en mi piel como la caricia de una mano diminuta, helada. La noche del entierro, el velatorio se había vaciado por completo. La funeraria estaba sumida en un silencio opresivo, roto solo por el chirrido ocasional de la madera y el zumbido lejano de los insectos. La abuela sería enterrada al amanecer. Me quedé sola en la sala, con la muñeca mirándome desde su pedestal. Los susurros infantiles eran ahora más claros, más insistentes, como si la niña estuviera intentando decirme algo, de forma desesperada. La risa melancólica se había transformado en un sollozo ahogado, un llanto silencioso que me partía el alma. No podía dejarla así. No podía permitir que la muñeca fuera enterrada con mi abuela, condenando a Lily a una eternidad de encierro. Tenía que moverla, liberarla de alguna manera. Con el corazón latiéndome con fuerza me acerqué al pedestal. El aire alrededor de la muñeca era gélido, un frío que me quemaba la piel. El olor a talco de bebé y jazmín era abrumador, mezclado con un aroma dulzón y putrefacto como el de flores marchitas. Mis manos temblaban mientras me extendía para tomar la muñeca.
En el instante en que mis dedos rozaron la porcelana fría, la muñeca cayó al suelo con un golpe seco y resonante que se amplificó en el silencio de la funeraria. El sonido fue como un disparo, un estruendo que me hizo saltar hacia atrás. Mis ojos se abrieron de par en par, observando cómo la muñeca, ahora tendida en el suelo, sufría una transformación aterradora. Sus ojos de cristal, que antes eran de un azul profundo, se volvieron rojos, un rojo brillante e incandescente que parecía arder en la oscuridad. La luz de las velas parpadeó violentamente y las sombras danzaron con una furia incontrolable. Y entonces la escuché. Una voz infantil pero distorsionada, gutural, como si viniera de las profundidades de un pozo, resonó en la sala. No era la risa melancólica ni los susurros. Era una voz llena de ira, de desesperación, de un tormento ancestral. «Termina el juego», gritó la voz con un eco metálico que me perforó los tímpanos. «Termina el juego, abuela, o revela el secreto. No me dejes aquí. No me dejes sola». La voz se volvió más fuerte, más amenazante, exigiendo una resolución, una verdad que mi abuela se había llevado a la tumba. Mi sangre se heló en las venas. El suelo bajo mis pies pareció vibrar, y la sensación de opresión en el pecho se volvió insoportable, dejándome sin aliento. El olor a talco de bebé se mezcló con un hedor a humedad y a algo rancio como sangre seca. Y entonces la muñeca, tendida en el suelo, se levantó lentamente, no con un movimiento brusco, sino con una lentitud sobrenatural, como si una fuerza invisible la estuviera elevando. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad aterradora, y su cabeza, que antes se había inclinado, ahora estaba erguida, mirándome fijamente. Su brazo de porcelana, rígido y pálido, se extendió lentamente hacia mí, no para pedir ayuda, sino para reclamar, para arrastrarme a su juego macabro, a su prisión eterna. Los ojos rojos de la muñeca me miraron, una promesa de un juego que se negaba a terminar. Supe que la muñeca no era solo un juguete, sino una prisión, y que el espíritu de la niña ahora me perseguiría hasta que el secreto de mi abuela fuera revelado, o hasta que yo me convirtiera en su próxima compañera de juego. Historia 5. El relicario del hereje. En las profundidades de Toledo, donde la fe se aferra a la piedra milenaria, un joven exorcista descubrió que algunos pecados, una vez enterrados, se niegan a descansar, y que el mal a veces se esconde en la santidad esperando ser liberado. Mi nombre es Javier, y en el invierno del año 2000, mi vida era un constante vaivén entre la luz y la sombra, entre la oración y la confrontación con lo más oscuro del alma humana. Como joven y devoto exorcista, mi fe era mi escudo, mi vocación mi guía. Había sido enviado a Toledo, una ciudad que respira historia y misterio en cada adoquín, para servir en una de sus iglesias más antiguas, una imponente estructura gótica cuyas torres se alzaban hacia el cielo como dedos suplicantes. Sus muros de piedra, erosionados por siglos de vientos y lluvias, guardaban secretos inconfesables, ecos de la Inquisición y de incontables vidas consagradas a Dios. La iglesia, con sus vidrieras que filtraban una luz tenue y mística, sus arcos ojivales que se perdían en la penumbra y el persistente olor a incienso rancio y cera quemada, era un lugar de profunda reverencia. Pero bajo sus cimientos, en las entrañas de la tierra, se extendía la cripta ancestral, un laberinto de piedra y oscuridad donde los restos de obispos, nobles y, según las leyendas más susurradas, algunos inquisidores reposaban en sarcófagos de mármol. Nunca me había sentido cómodo en la cripta. El aire allí era diferente, más denso, más frío, cargado de una quietud que no era paz, sino un silencio expectante, como si la propia piedra contuviera el aliento. Era una gélida madrugada de invierno. El frío se había metido hasta los huesos, calando la piedra de la iglesia y el alma de sus habitantes. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y grises, y la luna, apenas un halo pálido, se negaba a mostrar su rostro. Había sido convocado por los sacristanes, 2 hombres mayores y devotos, pero con el rostro lívido de terror. Sus voces, normalmente firmes, temblaban al relatar los acontecimientos de la noche. Desde hacía varios días reportaban ruidos extraños provenientes de la cripta. Arrastres, golpes sordos, como si algo pesado se moviera bajo tierra. Pero lo que realmente los había aterrorizado esa noche eran los cánticos guturales, voces que no eran humanas, que resonaban desde las profundidades, y un hedor a azufre que había comenzado a emanar de la entrada de la cripta, un olor que no se podía confundir con nada más. Mi corazón, aunque entrenado para la serenidad, latía con una punzada de inquietud. El azufre, esa era la señal inconfundible. Me puse mi estola y mi crucifijo, y con el breviario en la mano me dirigí a la cripta. Los sacristanes se negaron a acompañarme más allá de la puerta, sus ojos fijos en la oscuridad que se abría ante nosotros. El aire en la entrada era ya más frío, y el hedor a azufre, débil al principio, se hizo más intenso con cada paso. Descendí los escalones de piedra,
gastados por siglos de pisadas, mi linterna de mano proyectando un círculo tembloroso de luz sobre las paredes de roca. El silencio de la cripta era diferente al de la iglesia. Aquí, el silencio era pesado, opresivo, cargado de una presencia inaudible, de una tensión palpable. Mis pasos resonaban en el eco, un sonido que se sentía intruso en aquel lugar de descanso. El frío era sobrecogedor, un frío que no venía del aire, sino de la propia piedra, que parecía irradiar una helada ancestral. Sentí una sensación de opresión abrumadora en el pecho, como si una mano invisible me apretara los pulmones, dificultándome la respiración. El olor a azufre era ahora nauseabundo, mezclado con un aroma a humedad, a tierra vieja y a algo metálico y rancio, como sangre seca. Caminé entre los sarcófagos, moles de piedra adornadas con efigies de mármol, sus rostros impasibles, sus manos juntas en oración eterna. Las sombras danzaban con la luz de mi linterna, creando figuras engañosas que parecían moverse en los rincones. Los cánticos guturales que los sacristanes habían mencionado no se escuchaban en ese momento, pero el silencio era tan denso que parecía contenerlos, como un vaso a punto de desbordarse. Llegué al centro de la cripta, un espacio más amplio donde se alzaban los sarcófagos más antiguos, los de los fundadores de la iglesia. Fue allí donde mis ojos captaron algo. Sobre una de las losas de mármol que cubría un sarcófago sin nombre había un objeto. Me acerqué con cautela, mi corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Era un antiguo relicario de plata. No era grande, apenas cabía en la palma de mi mano, pero su presencia era imponente. Estaba adornado con grabados religiosos, imágenes de santos y símbolos sagrados. Pero lo más inquietante era que estos grabados estaban desfigurados, borrosos, como si hubieran sido raspados o corroídos por algún ácido. El relicario, que debería haber estado sellado, se encontraba abierto. Su tapa, ligeramente entreabierta, revelaba un interior oscuro. De él emanaba un frío intenso, un frío que no era de la cripta, sino de la propia plata, un frío que quemaba al acercarse. Y lo más perturbador, un leve brillo rojizo pulsaba desde su interior, una luz tenue pero constante, como el latido de un corazón oculto. Lo tomé en mis manos enguantadas. La plata estaba helada, pero el brillo rojizo parecía intensificarse con mi toque. El hedor a azufre se hizo más fuerte, casi asfixiante, y la opresión en mi pecho se volvió insoportable. Regresé a mi celda en la iglesia, el relicario envuelto en un paño de lino sagrado. El frío que emanaba de él era tan intenso que parecía congelar el aire a su alrededor. Lo coloqué sobre mi mesa de estudio bajo la luz de una lámpara de aceite. Intenté rezar, intenté encontrar consuelo en las escrituras, pero mi mente estaba fija en el relicario, en su brillo rojizo, en su frío antinatural. Durante los días siguientes, el relicario se convirtió en el centro de una creciente inquietud. Lo observé, lo examiné, pero no me atreví a tocarlo sin la protección de los guantes. Una noche, mientras lo miraba, el relicario pareció vibrar. No era un temblor suave, sino una pulsación rítmica, como si algo vivo estuviera atrapado en su interior. Al mismo tiempo, la plata comenzó a calentarse, no de forma gradual, sino con un ardor repentino que me hizo retirar la mano a pesar de los guantes. Era un ciclo de frío y calor, de vibración y quietud, que se repetía de forma errática, un pulso inquietante que me impedía conciliar el sueño. Los cánticos guturales, que antes eran intermitentes, se volvieron más fuertes, más constantes. Ya no eran solo ruidos, sino cánticos en latín antiguo, voces múltiples, graves y amenazantes, que resonaban desde las profundidades de la cripta, subiendo por los muros de la iglesia, filtrándose en mi celda. Eran palabras que reconocía de los rituales, pero pronunciadas con una entonación perversa, una blasfemia que me helaba la sangre. Hablaban de sacrificio, de pactos, de una entidad que exigía ser liberada. Me sentía envuelto por ellos, como si las voces intentaran penetrar mi mente, corromper mi fe. Las sombras en la cripta, que antes eran solo el juego de la luz, ahora parecían tener vida propia. Las vi desde la puerta, al asomarme con cautela. Eran formas alargadas, oscuras, que se deslizaban entre los sarcófagos, moviéndose con una intención propia, como si buscaran algo, o a alguien. No eran ilusiones, eran presencias, entidades que se manifestaban en la oscuridad, atraídas por el relicario, por lo que contenía. La sensación de ser observado se volvió constante, opresiva, como si ojos invisibles me estuvieran juzgando desde las profundidades. El aire en la cripta se volvió tan denso que me costaba respirar, y el hedor a azufre era insoportable, provocándome mareos y una opresión constante en el pecho. La necesidad de entender se volvió una obsesión. Pasé días en la biblioteca de la iglesia, revisando viejos tomos polvorientos, pergaminos y crónicas de la Inquisición. Quería saber más sobre la cripta, sobre los inquisidores enterrados allí, sobre cualquier objeto que pudiera explicar la presencia del relicario. Y fue en un manuscrito antiguo, escrito en latín arcaico,
donde encontré la verdad. Una verdad que la Iglesia había intentado borrar de sus registros. La cripta no era solo un lugar de enterramiento. Había sido en tiempos remotos un lugar de rituales oscuros practicados por una secta de inquisidores renegados que en su celo por combatir la herejía habían caído en ella. Habían intentado invocar a una entidad para que les revelara los secretos del mal, para que les diera poder sobre los herejes. Y el relicario. El manuscrito describía un relicario de plata con grabados desfigurados que contenía un fragmento de hueso de un hereje que había sido torturado y quemado en la hoguera. Este hueso, según el manuscrito, había sido usado en un ritual para invocar a una entidad, para sellar un pacto con la oscuridad. El relicario era la llave, el conducto, la prisión. La revelación me heló la sangre. El relicario no era un objeto sagrado, era una abominación, una puerta a un infierno que se había abierto en las profundidades de la Iglesia. La entidad que los inquisidores habían intentado invocar no había sido desterrada. Había sido sellada, atrapada, esperando el momento de ser liberada. Y yo, al encontrar el relicario abierto, había iniciado ese proceso. La culpa me invadió, un peso frío en el estómago. Tenía que sellar la puerta. Tenía que desterrar a la entidad antes de que consumiera la Iglesia y sus almas. Regresé a la cripta en la madrugada siguiente, armado con mi fe, mi breviario y un frasco de agua bendita. El frío era insoportable, y el hedor a azufre era tan intenso que me provocaba náuseas. Los cánticos guturales resonaban en la cripta, un coro ensordecedor de voces demoníacas que parecían burlarse de mi presencia. Las sombras danzaban con una furia incontrolable, creando figuras grotescas en las paredes. La opresión en mi pecho era tan fuerte que me costaba respirar, y mi cabeza daba vueltas mareado por el horror. Llegué al sarcófago sin nombre, donde el relicario reposaba, brillando con su luz rojiza pulsante. Los cánticos se hicieron más fuertes, más amenazantes, como si la entidad supiera mis intenciones. Con manos temblorosas tomé el relicario. Estaba ardiendo, la plata quemando mis guantes. Intenté cerrarlo, intenté unir las dos mitades, sellar la puerta que se había abierto. Pero en el instante en que mis dedos se unieron, el relicario se abrió por completo. No con un movimiento suave, sino con una explosión de energía oscura que me hizo caer de rodillas. Un ráfaga de viento helado salió disparada del relicario, golpeándome con una fuerza brutal, tirándome hacia atrás. Era un frío que quemaba, que penetraba mi piel y mis huesos dejándome sin aliento. El hedor a azufre se volvió insoportable y los cánticos demoníacos se transformaron en un grito de triunfo, un alarido de pura maldad que me perforó los tímpanos. Y entonces la vi. Del interior del relicario, una figura demoníaca comenzó a materializarse. No era sólida, sino una forma amorfa, hecha de sombras y de la propia oscuridad de la cripta. Sus contornos eran difusos, pero pude distinguir la silueta de un ser retorcido, con garras afiladas y alas membranosas que se agitaban en el aire gélido. No tenía rostro, pero donde deberían estar sus ojos había dos ojos rojos incandescentes, dos brasas ardientes que me miraban con una maldad ancestral, con una sed de destrucción que me heló el alma. La figura se movió, lenta y deliberadamente, acercándose a mí. Su voz, un coro de miles de voces guturales y blasfemas, resonó en mi mente, no en mis oídos. Mío, eres mío. La fe es débil, la oscuridad es eterna. Sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia la figura, una atracción irresistible hacia la oscuridad. La entidad intentaba poseerme, intentaba romper mi voluntad, mi fe. Mis músculos se tensaron, mi cuerpo se resistía, pero la fuerza era abrumadora. Sentí que mi alma se desgarraba, que mi mente se nublaba, que la oscuridad me envolvía. Levanté mi crucifijo, recité las oraciones, luché con todas mis fuerzas, con toda mi fe, contra la entidad que intentaba arrastrarme a su infierno. El relicario se abrió, un abismo de oscuridad que me miró de vuelta y la figura demoníaca se abalanzó sobre mí. Supe que la cripta no era solo una tumba, sino un portal y que mi alma, ahora, estaba en juego en una batalla que se negaba a terminar. Una batalla por la propia esencia de la fe. Gracias por seguirnos hasta el final de esta historia. Si disfrutaste el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que también disfrute de lo paranormal. ¿Tienes alguna historia de terror aterradora? Compártela en los comentarios. Leemos cada una con atención. Suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios escalofriantes. Y ahora, 2 videos con más historias oscuras aparecen en tu pantalla. Haz clic en alguno de ellos si te atreves.